tenemos lo que es el honor de tenerlo aquí entre nosotros como una comunidad agradecida de lo que es el Instituto Técnico Francisco Miranda, también dándole la bienvenida a cada uno de nuestros compañeros del instituto, de nuestros diferentes grados o cursos en general. Marvin El Yaer Carías, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Teología, conferencista, tutor, consejero para jóvenes, escritor de los libros Corazón Inquebrantable y Creatividad Divina. Estuvo en lo que es la radio 103.1 FM durante 4 años. Actualmente es conductor de televisión, administrador de los posgrados de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es catedrático universitario en lo que es la carrera de teología en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Como aquí podemos escuchar lo que es nuestro compañero Marvin, también amigo, ha estudiado en lo que es bastantes áreas y justamente el día de hoy tenemos el honor de lo que por parte de él nos va a impartir un taller de oratoria. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno verlos acá, a toda la comunidad del Instituto Técnico Francisco Miranda. Es un honor, un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Ya pues Rodrigo me presentó y qué bueno que estemos compartiendo el día de hoy en este taller de oratoria. Sin antes pues, no sé si está por ahí la profesora Ada con la cual hicimos pues la comunicación y nos puede dar una bienvenida para todos ustedes para presentarse y que pues empecemos ya con el taller. Por ahí la profesora Ada que pueda habilitar su micrófono y les dé unas palabras a los muchachos. Les voy a pedir, sí, por favor, que silenciemos los micrófonos mientras estamos participando. Sí, buenas tardes, Marvin. Hola. Agradeciéndole su disponibilidad de tiempo para poder... a ver, hola, hola. Sí, ¿está? Hola, Inicio. Sí, se escucha. Se escucha, perfecto. Sí. Mencionaba que buenas tardes a todos y a todas. Y también a Marvin, en primer lugar, pues agradecerle este hermoso tiempo que nos va a regalar a la comunidad educativa del Instituto Técnico Francisco Miranda. Y sé que todo lo que vamos a escuchar, vamos a poner en práctica, pues reverdece en los campos en los cuales nosotros actuamos, ¿sí? Entonces, espero que los muchachos estén muy activos, muchachos y muchachas, perdón, estén muy activos y al final... Ok, gracias, Ada. Ada, una amiga que, bueno, siempre hemos estado en contacto y bueno, vamos de a la comenzar. Ponencia, cuando se ha participado, espero que pues, todas aquellas que el gusto lo va a hacer. Bueno, muchas gracias, María. Gracias, Ada, gracias. Pensé que había terminado. Bueno, vamos a comenzar. Muchas gracias, Ada, por sus palabras con este taller y espero que todos estemos expectantes a lo que vamos a mirar y escuchar. Ok, voy a habilitar las diapositivas para que ustedes la logren ver. Me dicen si la logran ver, por favor. No sé si Rodrigo me confirma si se logra ver la ¿Yo lo puedo ver? Dígame. Hola. Rodrigo, ¿me confirma por favor si se logra ver? O Keila, si está por ahí. Si me confirman si se pueden ver las diapositivas. Sí, Marvin, se mira bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar el día de hoy, pues los demás que se vayan añadiendo. Cuando toque preguntar va a ser en la parte final para que lo hagamos en orden y con gusto vamos a responder. Pueden habilitar su micrófono. Si, por ejemplo, sienten que dentro del transcurso del tema pueden preguntar algo,
escriben en el chat y posteriormente Rodrigo les va a leer las preguntas, o si quieren participar después también pueden levantar la mano y se les va a dar participación. Como ya les dijo Rodrigo, mi nombre es Marvin El Yaer Carías y bueno, todo lo que mencionó Rodrigo yo se lo hice llegar por el hecho de que si ustedes escucharon lo que habló Rodrigo acerca de mi biografía, pues estuve en radio 4 años, he estado en televisión, soy conferencista, consejero de jóvenes. Ahora, cuando uno escucha esto, uno dice, oh, wow, toda la trayectoria que tiene. Pero si somos realistas, o si les soy muy sincero, yo fui una persona extremadamente tímida, súper tímida, súper acomplejado, tímido, introvertido, al grado de que no podía hablar en un grupo, escuchen bien, de más de 2 personas. O sea, yo no podía hablarle a más de 2 personas, me daba pena, tenía vergüenza, era bien cohibido. Desde pequeño fui extrovertido. De hecho, me ponía a bailar, me cuentan a mí, pero yo no recuerdo, delante de las personas, y ponía a cantar delante de las personas, pero en mi adolescencia y parte de mi juventud era muy tímido, muy introvertido. Era un dolor de cabeza cuando a mí me ponían a exponer, prefería hacer el trabajo, me sentía muy cohibido, avergonzado. Entonces, lo que les voy a hablar a ustedes no es de alguien que simplemente pasó desapercibida la parte de la timidez o de hablar en público. Al contrario, les voy a hablar incluso de experiencias que yo he vivido y que les van a ayudar a cada uno de ustedes para que juntos las podamos superar. Así que yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados cuando les digo que yo era extremadamente tímido, porque de hecho hice una encuesta al final del formulario, que es muy interesante, al final se los voy a mostrar del taller, y varios lo llenaron, y el cual les agradezco. Gracias a la oportunidad, el director, no sé si está por acá, gracias a la oportunidad por darme este espacio, gracias a la masterada, gracias a cada uno de los que me han apoyado, a Keila, Fernanda, Rodrigo, y gracias a cada uno de ustedes por ser partícipes de este taller. Ok, vamos a comenzar hablando de la timidez. ¿Qué es la timidez? La timidez es una sensación de inseguridad o vergüenza de uno mismo ante situaciones sociales y que le impide a una persona relacionarse con los demás. Inseguridad o vergüenza que tengo de mí mismo. Esa es la percepción que yo tengo, el complejo que yo tengo, o lo que no me permite poderme expresar ante otros creyendo de que mi opinión es importante. Eso es lo que es la timidez. Y hay personas que dirán, bueno, pero es que yo así nací, así crecí, y eso no tiene nada de malo, no es pecado. No, no necesariamente, pero no nos permite desenvolvernos en nuestra vida social, profesional, emocional, espiritual, etcétera, de la forma como Dios nos creó. Porque la timidez sí tiende a ser un problema que tenemos que superar, porque es un problema de un miedo interno que no nos permite surgir, volar como las águilas. Y yo tenía ese miedo y tenía esa frustración cuando yo comencé en este aspecto a poder expresarme hacia los demás. Ahora, les comento que la timidez, inseguridad y vergüenza de uno mismo. Pero ¿cuáles son los factores que nos indican por qué somos tímidos? O sea, ¿qué nos provoca que nosotros seamos personas tímidas? Vamos a ver varios de ellos. La primera, un maltrato en el hogar de parte de personas superiores. Puede ser nuestros padres, puede ser nuestros tíos, puede ser familiares, que cada cosa que nosotros hacemos nos la reprochan, que cada participación que nosotros tenemos hablando nos dicen, no opine usted porque usted es un tonto o tonta, no opine usted, qué tontera la que dijiste. Y esas cosas se van creando una falta de identidad y un complejo en nuestra vida que no nos permite desarrollarnos de forma espontánea y explayarnos para poder expresar nuestras opiniones. Se han fijado que yo creo que este error lo han cometido todos los padres y espero yo no cometerlo, pero creo que es normal. Cuando un niño está participando en una plática de mayores, ¿qué le dicen los padres? Hijo, por favor, ya voy a ir a jugar con vos. No, le dicen, por favor, no se meta en plática de mayores. Eso me lo decían a mí. Entonces yo recuerdo que en mi inocencia, claro, ustedes dirán, bueno, pero eso es correcto, que no se que no se metan en pláticas de mayores. Sí, es normal que les digamos que no se metan, pero el problema surge de la forma como se los decimos. Yo me acuerdo que me decían eso y en mí creó un complejo que posteriormente
yo no quería hablar delante de los demás porque pensaba que mi opinión era demasiado inferior o muy tonta para escucharme. Entonces yo les recomiendo a los que son padres, pues yo lo viví, no es que es algo que a mí me lo han dicho, yo lo viví y creo en mí un complejo. Que le digan, no es como no es decirle, perdón, sino cómo se le dice. Entonces, platicar con él, decirle por aparte, decirle enfrente, ya voy a ir, por favor, en este momento estamos platicando con su papá, con su mamá, con nuestros amigos, ya vamos a ir, hijo, pero de una forma que él sepa que es con amor, porque si lo maltratamos de inicio, entonces la persona crea un complejo. Entonces, el maltrato en el hogar crea timidez. También, otra cosa es el opuesto, el ser muy consentidos, pero que no nos permiten socializar con otros niños, con otras personas, o jóvenes o adolescentes. Cuando somos muy consentidos, generalmente nuestros padres son sobreprotectores y no nos permiten socializar con muchas personas. Y Dios nos creó como seres sociales o sociables, entonces necesitamos platicar con otros. ¿Qué pasa? Cuando esta persona que es muy consentida, que la tienen encerrada, ensimismada de sí mismo, que la tienen solamente en las cuatro paredes de su casa o que no le permiten socializar mucho con otros, esta persona cuando sale al mundo ve un mundo demasiado grande. Entonces le da miedo, le da pavor, se turba. Por eso es importante que aunque se consientan, porque en algún grado pues los padres nos consienten como hijos, ¿no? O consienten a sus hijos, pero permitirle que socialicen con otras personas. También otra causa es el llamado bullying. El bullying, muchachos, siempre ha existido, no es de ahora. Lo que pasa es que ya se le encontró una palabra científica, pero el bullying siempre ha existido. Y el bullying es molestar a otra persona, es decir, causarle un daño psicológico y emocional, molestándolo al grado de que provoca baja autoestima. Y esto también sucede con un menosprecio en todos los sentidos. Hay personas que menosprecian a otros porque tienen mejor nivel económico. Hay personas que menosprecian a otros porque viven con sus dos padres y el otro no. Hay personas que menosprecian a otros por el color de piel, etc. Entonces eso causa o provoca baja autoestima o baja estima y genera timidez. Posteriormente uno no siente el grado de confianza para poder hablar con los demás. Y también las críticas, cuando nos critican, eso provoca inseguridades en nuestra vida. El hecho que nos critiquen, que nos digan esto está mal y toda la vida nos estén recalcando solo lo malo, eso también provoca inseguridad y al mismo tiempo timidez. Ahora, ¿cómo podemos vencer la timidez? Es bien interesante. Primero, pedirle a Dios que nos ayude a superar este problema. Les repito, no es un pecado, no es algo que incluso ustedes mismos lo hayan provocado, tal vez se los provocaron, pero Dios es bueno y nos puede ayudar a superar esta situación. Se lo dice a alguien que era así, que era tímido. Entonces pedirle a Dios es bueno, hablar con Él es bueno para que nos ayude a vencer esta situación, este problema. Vencer el miedo. Todos nos vamos a enfrentar a situaciones que nos generan miedo. Yo cuando me paré por primera vez ante las personas me daba miedo. Cuando empecé a hablar la primera vez en radio me dio miedo. Cuando hablé por primera vez en televisión me dio miedo. Siempre hay un miedo, pero hay que saberlo vencer. ¿Cómo hay que saberlo vencer? No ser duro con nosotros mismos. No seas duro contigo mismo o misma. Tienes que saber de que eres valioso, de que eres una persona que tiene inteligencia, buenas ideas, que nadie te menosprecie por lo que piensas, por cómo actúas. Tú eres una persona que vale mucho. Entonces no te critiques tanto, no, que yo no sirvo, en mi casa somos pobres, en mi casa no tenemos esto, yo no vivo con mis padres, yo no he logrado esto que ha logrado el otro. No seas tan duro contigo mismo. Tienes que aprender a amarte a ti mismo y vencer los miedos. Cada miedo es un reto que nosotros podemos vencer y que nos va a ayudar a poder practicar y vencer esta timidez. Socializar naturalmente con los demás también es otra forma de cómo vencer la timidez. Hay que socializar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es importante tener amistades, amigos, amigas, socializar con grupos más grandes de personas, hacerlo naturalmente como somos, con lo que pensamos, lo poco, mucho que sepamos, pues hacerlo ver y no tener miedo, hacerlo de forma natural, no fingiendo posturas. Gestionar las críticas, como se los he comentado, pues las críticas son duras muchas veces y hay personas, yo tengo esta forma de pensar, no necesariamente ustedes tienen que pensar igual que yo.
Para mí crítica es crítica. Hay personas que dicen la crítica constructiva y la crítica destructiva. Cuando alguien te critica y punto. Porque cuando alguien te dice, esto está mal, pero lo podemos mejorar de esta forma, entonces te está aconsejando. Pero por lo general, dígame si no es cierto, las personas critican y no te ayudan a resolver el problema. Es como cuando en este tiempo de pandemia le dicen a alguien, ¿verdad que vos estás enfermo? Sí, que es enfermedad y me da miedo acercarme a vos, y lo empiezan a criticar o a menospreciar, por ejemplo, y ya sabemos que tiene la enfermedad, pero ¿cuál es la solución que brindas? O determinado problema, por ejemplo, estás exponiendo mal o esta palabra no la debiste haber dicho, pero ¿cuál es tu propuesta? Está bien, vaya, no tuve que haber dicho esta palabra, pero ¿qué me propones vos? Generalmente las personas critican por criticar. Y hay que gestionar esa crítica, saber primero si la persona que me está criticando es experta en el tema, porque a veces solo critican por criticar. Saber si esa persona lo hace con buena intención o solo por criticarme. Saber si esa persona tiene, repito, una propuesta, no solo me está criticando para que yo me sienta mal, sino que me está proponiendo algo que yo puedo escuchar y realmente poner en práctica. Y no es que no podemos escuchar las críticas, pero saberlas gestionar de dónde vienen y para dónde se dirigen, porque si le damos cabida a todas las críticas, nos va a generar timidez, baja autoestima y no nos va a permitir poder desarrollarnos. Morir a la aceptación de todos. No siempre va a gustar lo que pensamos o decimos. No podemos pretender que todo lo que hagamos o todo lo que decimos le guste a todo el mundo. Tenemos que entender eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Morir a la aceptación de todas las personas. Somos 7,000 y tantos millones de personas en el mundo. Así que no podemos pretender ni caerle bien a todo el mundo, ni que le guste cómo pensamos, ni que le guste lo que decimos, ni cómo actuamos. Entonces, ustedes no se preocupen por el qué dirán necesariamente o de que todos los acepten. Ok, ya vamos a empezar entonces ahora, habiendo tocado este punto de la timidez con la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Es el arte de comunicar y persuadir a los demás por medio de la palabra. O sea, es comunicar y persuadir. Persuadir es llamar la atención, convencer a los demás por medio de ¿qué? De lo que hablamos. La oratoria no es solo el arte del bien decir, sino también es el arte de demostración en donde el orador domina las voluntades y abre la luz al criterio valiéndose de la ciencia, la poesía, la dialéctica y del inmenso poder de la elocuencia. O sea, el que practica la oratoria es una persona que se vale de muchas ciencias, de mucho conocimiento, de la poesía, para poder enriquecer lo que está hablando. Nosotros tenemos que ser personas, sobre todo que somos estudiantes, que leamos mucho, que aprendamos, que podamos disertar, hablar y hablar de una forma interesante para que los demás nos puedan escuchar. Y tiene que ver también con el inmenso poder de la elocuencia. Dice. Pero entonces, ¿qué es elocuencia? La palabra original de elocuencia deriva del verbo latín eloquor, que significa hablar claro y distintamente. La elocuencia es manifestar nuestro pensamiento con claridad por medio del lenguaje. O sea, que la elocuencia y la oratoria, la elocuencia es parte de la oratoria al igual que la retórica. Ya vamos a ver qué es retórica. La elocuencia no es solamente hablar bonito, sino que nuestras ideas en la mente puedan salir de nuestra boca así como las pensamos. No sé si a ustedes les ha sucedido, a mí sí, que estoy pensando en algo y quiero saber transmitir lo que estoy pensando con mi boca, con mis palabras. Y muchas veces no lo he logrado. Muchas veces no he sabido aclarar mis palabras con los pensamientos que tengo en mi mente. Entonces la elocuencia es saber transmitir con palabras eso que estoy pensando, con claridad, por medio del lenguaje. También es conocida como la facultad de expresarse de modo persuasivo, o sea, de modo que convenza y de manera que deleite al oyente. Entonces, el punto aquí no es solo hablar bonito. Por ejemplo, si uno de los muchachos, ustedes que están jóvenes todos, díganme si no es cierto que viene un muchacho y les dice a la muchacha que está cortejando, enamorándola, el sol, la luna y las estrellas son como tus ojos que brillan alrededor del ser. Eso le va a gustar a la muchacha, la primera, la segunda, la tercera vez, pero ella va a decir, bueno, pero este nunca me dice nada. O sea, me está bajando el sol, la luna y las estrellas, pero nunca le dijo, ¿te gustaría ser mi novia?
quiero andar con vos, me gustás, te quiero conocer. Nunca fue conciso y concreto. Solo le dijo y le dijo palabras. Entonces hay que hablar de una forma clara y concreta, que nuestras palabras salgan de lo que estamos pensando y hacerlo de una forma organizada. Yo he salido de conferencias en las cuales he escuchado a una persona hablar muy bonito, pero yo salgo preguntándome de qué habló, qué es lo que dijo, porque no fue concreto en lo que mencionó. Luego viene la retórica, que también es parte de la oratoria, y se le llama a esto el arte de componer y pronunciar una buena pieza de oratoria. Reglas o principios que se refieren al arte de hablar y escribir de forma elegante, con el fin de, escuchen bien, deleitar, conmover y persuadir. ¿Cómo deleito yo cuando hablo? Con conocimiento, cuando tengo conocimiento de lo que estoy hablando. Por eso cuando un docente, un profesor que están aquí, pongan a uno de ustedes a exponer en grupo, individual, tienen que prepararse, tienen que haber estudiado, porque es incluso una forma de respeto y de amor hacia los demás, el poder prepararse y entender lo que estoy hablando. Así deleito, con conocimiento. ¿Cómo conmuevo a la persona? Bueno, empatizando con la persona. Que la persona sepa de que yo también soy mortal igual a ella. Como les dije yo al principio, yo también era tímido. Yo sé que muchos de ustedes se identificaron. Eso es conmover. El empatizar con la persona, el saber de que yo he vivido las mismas experiencias que la persona y que le puede ayudar, contarle mis experiencias para que diga, ah, wow, él también vivió esto, ella también vivió esto. Eso conmueve. Y persuadir con criterio. Ya vamos a ver más adelantito, en un ratito, cómo persuadimos con criterio. Entonces hay que ordenar nuestras ideas para tener una buena elocuencia, retórica y oratoria. Requisitos para una buena, adecuada oratoria. Claridad. En términos generales significa pensamiento diáfano o transparente o claro, limpio. Conceptos bien definidos, exposición coherente, es decir, una sintaxis correcta del vocabulario al alcance de la mayoría. Yo cometía unos errores que, por ejemplo, yo iba a zonas rurales a impartir talleres, a impartir conferencias y me ponía a hablar de una forma como que lo estaba haciendo con universitarios. Entonces una vez me dijeron, mira, estuvo muy bonito tu taller, tu presentación, pero estás hablando con palabras muy técnicas. Entonces la gente no te entiende. Y yo, es cierto, miraba a las personas que me quedaban viendo extraño. Yo decía, ¿qué será? Pero es porque no estaba hablando con claridad y un lenguaje que pudieran comprender. Concisión significa que se deben de emplear únicamente las palabras significativas, lo que les estoy hablando. Ser conciso. A veces nosotros somos verborrágicos. Y mire lo que dice aquí. Son indispensables la concisión para expresar lo que se quiere decir. La concisión es enemiga de la verborragia, la redundancia y el titubeo. Elementos de la comunicación y el mensaje que no llega de una forma clara y en muchos casos ni llega o obstruyen esa comunicación. Entonces, si yo quiero transmitir un mensaje, tengo que ser conciso, no redundar tanto o contar historias. Dicen que las mujeres hablan 24,000 o 25,000 palabras en el día y el hombre solo 5,000. Entonces, por ejemplo, y esto va con mucho respeto, ¿verdad? Porque así las creó Dios, pero a veces cuando a uno de hombre le preguntan, ¿qué te pasó en el día? Nada, dice, no me pasó nada. Y tal vez le pasó 1000 cosas, pero como él lo ve pequeño, cree que no le pasó nada. A la mujer tú le preguntas, ¿qué te pasó el día de hoy? No, mira, desde que me levanté empecé a desayunar, me lavé los dientes, fui al baño, me lavé, me planché, después llegué a la oficina, después de la oficina me fui a trabajar, después de irme a trabajar a un negocio me fui a arreglar el pelo, después que me fui a arreglar, me arreglaron las uñas. Entonces cuenta de una manera más gráfica y más grande lo que es la historia. Y eso está bien, pero hasta cierto punto, cuando queremos nosotros hablar un sermón, un discurso, tenemos que ser concisos en lo que estamos hablando. Coherente, la coherencia también es parte de la oratoria. ¿Qué es ser coherente? Que, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar de un tema, no me desvío a hablar de otro sin hacer pausas. Es necesario que, por ejemplo, si ustedes están hablando de un tema, por ejemplo, estamos hablando de la empresa pública. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer un paréntesis y empiezo a hablar de ejemplos de esa empresa o de otro tipo de ejemplos, pero estoy haciendo un paréntesis. Ustedes ya me escucharon decir que hice un paréntesis para redundar en otra idea, para aclarar otra idea. Pero si yo estoy hablando de la empresa pública, meto la empresa privada, después meto otro tema y después empiezo a hablar de las universidades, entonces estoy revolviendo demasiado tema y no soy coherente. Tengo que tener las ideas
que lleven una lógica y que no se contradigan entre sí. Tengo que aprender a ser coherente en mis ideas. Yo me desenvuelvo en el ámbito de la iglesia, por ejemplo, y ahí a veces hay líderes que empiezan hablando del noviazgo y terminan hablando de las 4 bestias del Apocalipsis. Entonces uno no les entiende qué dijeron, porque no llevan una secuencia lógica. La coherencia lleva una secuencia lógica. La sencillez es una cualidad necesaria también en la expresión oral. Ser sencillo no es fácil. ¿Qué es ser sencillo? No es solamente decir algo que sea entendible. Ser sencillo es el agarrar una frase, una idea, un conocimiento complejo y poderlo decodificar de forma que las personas que lo escuchen lo sientan sencillo. Eso es el poder entender y dar a entender claramente un concepto, una idea, un conocimiento de forma sencilla. Lo que estudiamos, por ejemplo, ustedes que estudian matemática, física elemental, que a veces nos enseñaban cosas muy complejas. A mí me encantaban los profesores que me simplificaban las cosas. Eso es ser sencillo en la oratoria, el poder simplificar un conocimiento que aunque sea abstracto, lo bajemos a tierra y las personas lo puedan entender. Y la naturalidad, no tener posturas, ni frases, ni disfrazar la voz. Si fijan, hay personas, por ejemplo, que yo así como les estoy hablando a ustedes, así hablo siempre. Pero hay personas que delante de un público son una cosa y cuando están en otro lado así son como, o sea, yo que estoy aquí y fingen la voz. Eso no se tiene que hacer, hay que ser natural. Y tampoco buscar frases rebuscadas que creamos nosotros que nos vemos más intelectual con ellas. ¿Cuáles son las características de un buen orador? El que informa bien, el que habla bien con todo lo que hablamos anteriormente, claro, conciso, coherente. Ese es el buen orador. El que argumenta sólidamente. O sea, yo no puedo venir y decirles a ustedes, yo creo esta idea porque alguien me la dijo y el otro porque escuchó al otro y porque escuchó al otro. No, tengo que argumentar bien. ¿Por qué tengo esta idea y este pensamiento? Lo viví, lo estudié, de quién lo leí, de quién lo aprendí. Tengo que saber argumentar. Ese es un buen orador. Otro buen característica de un buen orador es transmitir credibilidad. Que las personas sepan que no estoy exagerando ni mintiendo y que estoy hablando realmente algo real. Que tengan credibilidad en lo que estoy diciendo. Y el buen orador también presenta las fuentes o hace presente las fuentes de las cuales utiliza. Ok, ustedes cuando vayan a exponer, por ejemplo, cuando vayan a impartir un discurso, si tienen fuentes bibliográficas de un libro, de un autor, de escritor, de alguien que se los dijo, menciónenlas, porque es importante saberlo. Por ejemplo, yo doy clases de teología, como lo dijo Rodrigo cuando me presentó, yo digo en la Biblia dice o en tal libro dice, y a veces tengo mis ideas también, pero tengo que utilizar fuentes para argumentar bien lo que estoy hablando. ¿Un mal orador cuál es? El que miente. Una persona que miente es un mal orador. Así que ojalá que no existan aquí, yo sé que no, personas que mintamos, ¿verdad? Pero el que miente no es un buen orador. El que manipula, ¿qué es manipular? Querer que las otras personas piensen como yo pienso o que actúen como yo quiero que actúen. Eso es manipular. El poder jugar con los sentimientos y la mente de las personas para que hagan lo que yo quiero que hagan. Eso es manipular. Ese es un mal orador, el que está manipulando con lo que está diciendo. Sí, que si ustedes no hacen esto, van a tener cierto castigo. Que si ustedes no hacen esto, no estoy hablando, ojo, porque ustedes dirán, bueno, los profesores me dicen eso. No, 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 espérense. Estoy hablando de que muchas personas quieren manipular las voluntades de las otras personas para que siempre hagan lo que ellos quieren que hagan. A veces los padres nos van a decir, si no haces esto, lo otro, los profesores, no vas a tener esta recompensa y eso está bien. Eso no es manipulación. Manipular es que yo siempre quiero conseguir lo que yo quiero a costa de quien sea y que las otras personas hagan lo que yo quiero que hagan. Y otro mal orador es el que no expresa sus puntos de vista verdaderos. Es decir, siempre habla lo que el otro opina, lo que el otro dice, siempre le dicen lo que tiene que opinar. Una persona que es mal orador nunca habla con su propio criterio, sino con el de otros. Estas 3 características, no me voy a meter en ese rubro, pero es muy clara en los políticos. Mienten, manipulan y expresan las voluntades de otros. Entonces, ese es un mal orador. Condiciones para aprender oratoria. Estar dispuesto a decir lo que cree. Tenemos que tener libertad de expresión. Estamos en un país donde se debería
de respetar la libertad de expresión. Entonces, un buen orador o alguien que quiere aprender una oratoria tiene que estar dispuesto a decir lo que cree. Y yo les aconsejo, se los digo a los profesores porque yo soy docente, no tan expertise como ustedes, porque vengo empezando, llevo apenas un año, ustedes llevarán mucho más que yo, pero siempre es bueno respetar la opinión de todos. Estén equivocados o no, es bueno respetar la opinión de todos, y si hay que corregir, corregir con amor. Pero siempre es bueno decir lo que uno cree, lo que uno piensa. Y a veces no nos gusta porque pensamos, esta es una idea tonta, se van a burlar de mí, ¿qué van a decir de mí? Pero es importante decir lo que uno cree. Tener ganas de aprender, tener humildad de siempre aprender. Eso es bueno para aprender oratoria. Hablar solo de lo que sabe. Albert Einstein decía, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Vuelvo a repetir, interesantísimo esa frase, me encanta. Todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo saber de este tema y ustedes están aprendiendo, pero ustedes también me pueden enseñar otras cosas que yo ignoro. Por eso yo cuando las personas dicen, ese es un ignorante, yo le digo, bueno, vos también, porque todos somos ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. El conocimiento es infinito. Entonces, pretender saberlo todo es imposible. Por eso, todos ignoramos diferentes cosas y tenemos que hablar de lo que sabemos. Yo no puedo venir a inventar, si lo usamos como un término popular, cosas que yo no manejo, que tal vez otra persona sí, porque es experta, pero yo no. Entonces, yo tengo que hablar lo que sé. No significa que le van a decir al profesor, mire, yo solo hablo lo que sé, por eso no expongo lo que usted me dice. No, me refiero a que incluso cuando vayan a exponer, ustedes tienen que estudiar el tema y hablar de lo que saben. No opinar o hablar de lo que uno no sabe, sino mejor aprender. Tener confianza en uno mismo. Tengan confianza en ustedes mismos. Es importante que confíen en lo que ustedes son, lo que ustedes pueden dar, hablar, mencionar. Ustedes son importantes y cada opinión de ustedes es valiosa. Y practicar. Practicar, 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 practicar. No se cansen de practicar. ¿Cómo van a vencer el miedo? ¿Cómo van a vencer el temor de hablar en público? ¿Cómo van a vencer el temor de la timidez? Practicando. Pónganse, parece raro lo que les voy a decir, pero yo lo hice. Pónganse en el espejo, practiquen si van a dar un discurso, practiquen si van a hablar algo que tienen que hablar en público, practíquenlo, háblenlo, díganle a otra persona cómo me escuchás, qué palabras estoy diciendo bien para ti, qué palabras no estoy diciendo bien. Practiquen, practiquen. Yo les aseguro que mientras más practican, más le van a hallar sabor. Y pregúntenle a sus profesores si no es cierto, porque todos lo hemos vivido, que al principio todos tenemos miedo de hablar en público. La primera vez que uno imparte una clase, que todos nos están viendo y que están esperando el conocimiento, a todos nos da temor. Pero al practicar mucho, eso nos ayuda a vencer el miedo también. Al comenzar la oratoria, ¿qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer? Llevar siempre notas. Antes utilizábamos una especie de fichas para exponer, recuerdan, no sé si todavía se están utilizando. Eran muy buenas, pero hay que tener cuidado de no estarlas viendo todo el rato. Fíjense que yo exponía, me acuerdo en la adolescencia, y del miedo empezaba a exponer bien, pero cuando ya sentía que todo el mundo me estaba viendo, ¡ay!, me arrugaba y empezaba a leer las fichas y las leí, entonces claro, era muy aburrido. Y así comencé con ese miedo, leyendo esas fichas. Entonces es bueno siempre tener notas, pero no para leerlas, sino para que sean de apoyos, ayuden de apoyo. Tener agua en mano, por ejemplo, yo aquí tengo agua, y es bueno porque cuando uno habla mucho, la garganta se seca, está exponiendo como parte de nuestra boca, estamos también sacando saliva, entonces se nos seca la boca. Es importante también tener agua en mano cuando uno va a exponer, presta un discurso o oratoria, etcétera. Es bueno tener agua. Poner énfasis en lo positivo. No es bueno ser tan negativo. No que esto es malo. Hay personas que exponen y dicen, sí, es que esto no sirve, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Entonces parece que están, aparte de regañando a la gente, solo enfocándose en lo negativo. Hay que ser positivo. Sí, esto realmente tiene este problema, este déficit, pero podemos mejorarlo de esta cierta forma. Siempre buscar lo positivo. Y como les decía anteriormente, las críticas deben presentarse como aportes. Yo les voy a dar un consejo a todos los que me están escuchando en este momento, todos los alumnos del Instituto Técnico. Cuando ustedes vean que un alumno, un amigo, un compañero de aula
o de colegio va a exponer, no se burlen de él. Generalmente, ¿qué sucede? ¿Por qué nos da miedo pasar a exponer en público? Porque sentimos las miradas, sentimos que alguien se va a burlar, nos empiezan a hacer gestos de burla, o cuando alguien está opinando, viene otro alumno y para preguntar, no hace la pregunta porque necesita saber, sino que ya sabe la respuesta, pero quiere probar al que está enfrente. Ojo con eso. Y pregunta con dolo y dice, sí, pero ¿eso cómo es? No, pero ¿y cómo? Ajá, ¿y para dónde? ¿Y cuándo? O sea, ya es una pregunta con un sentido de ridiculizar al que está enfrente. No se tiene que preguntar así, tiene que ser un aporte. Está bien que ustedes vean una debilidad en alguien que pasó al frente, pero ustedes pueden decir, me gusta mucho lo que dice mi compañero, pero para extender la idea o para aportar, yo sugiero esto, esto y lo otro, pero no criticar al que está enfrente. Yo siempre me daba miedo pasar a exponer o hablar en público y dígame si no es cierto. Yo creo que a todos, porque sentía que se iban a burlar de mí. Sentía que si cometía un error, se iban a burlar y me iban a criticar cuando saliera de exponer. Entonces, ojo con las críticas, tienen que presentar aportes también. ¿Cuáles son los tiempos para las exposiciones? Paneles de 15 minutos o foros de 15 minutos, conferencia de 30 minutos y sermones o discursos de 30 a 50 minutos. Vamos a hablar un poco de la actitud y el gesto. ¿Qué es la actitud? Postura del cuerpo que refleja un estado de ánimo y el gesto es una expresión del rostro. Miren ahí los emoticones, por ejemplo, de WhatsApp, y ellos tienen un gesto que muchas veces los hacemos nosotros. Debe suprimirse todo esto raro o ridículo y cultivar la naturalidad para poder expresarlo de una forma sencilla y natural. ¿Por qué suceden estos gestos ridículos? ¿Por qué causa? Por temor. Muchas veces el orador siente que lo está viendo todo el mundo, entonces lleva un nerviosismo que empieza a hacer gestos medio raros y la gente le nota que está con miedo. Entonces el temor provoca eso. La dificultad para encontrar una palabra adecuada en lo que estoy exponiendo. Si yo me grabé lo que voy a decir en un discurso, en una exposición, o hablando en radio, en televisión, y se me olvida, entonces me trabo. Fíjense que yo en la televisión he aprendido, por ejemplo, a hablar, y cuando hablo, aunque no encuentre la palabra adecuada, la repongo en el momento y no me quedo parado. O me callo un segundo y retomo. Pero generalmente cuando no encontramos la palabra, nos tocamos con los dedos el cuello, tenemos pena, nos quedamos parados, fingimos que tenemos tos, etcétera, para que las otras personas que no se den cuenta que estamos nerviosos o con miedo. Pero tenemos que aprender a reorganizarnos y aunque no sepamos en ese momento qué decir, calmarnos un poco, respirar y volver a reorganizar nuestras ideas. No tengan miedo de eso. No tengan miedo porque a todos nos ha pasado. Y simplemente el hábito que se practica por tener miedo, por no practicar, por no ejercitar esa parte de exposición en público y perpetuar un gesto ridículo que nos permite vernos temerosos hacia los demás. Ahora vamos a ver qué gestos y actitudes son impropias cuando exponemos o damos un discurso o una oratoria. Por ejemplo, balancear el cuerpo como un péndulo. ¿Se han fijado que hay personas que se mueven de un lado para otro, izquierda, derecha? Eso distrae mucho. Entonces, no es bueno estarse moviendo tanto, ni tampoco estar tan rígido. Es moverse de una forma espontánea y que no genere tanta distracción. Colocar ambas manos en la cintura como jarras. No se los puedo demostrar porque no me ven hasta la cintura, pero es poner las dos manos en la cintura y así exponen muchos. O otros ponen las manos atrás, que generalmente no sucede también. Eso es un movimiento incorrecto. No podemos vernos tan rígidos al momento de hablar en público. Levantar la palma de la mano de forma brusca y vérsela como que tiene anotado algo también. O muchos pasan viendo el reloj, ¿a qué horas termino? ¿A qué horas termino? Y eso se nota y se ve como temor. Entonces eso es un movimiento muy brusco también. O ponerse la mano en la bolsa y tocarse las llaves y hacer ruido con lo que uno tiene ahí. Tal vez tiene la cartera o tiene dinero, monedas, y eso se escucha también. Son gestos y actitudes impropias al momento de exponer. La rigidez, que es gesticular, es muy útil en la oratoria para dar énfasis a lo que estoy hablando, siempre y cuando no sea rígido. Miren el ceño fruncido de esta muchacha o el otro que está exponiendo abajo,
y que está sudando. A mí me pasaba mucho, yo sudo mucho, que tengo bastante vello. Entonces, cuando yo pasaba al frente sudaba mucho y se me notaba y me ponía todo rígido y no tenía la moderación y no era acertado en mi postura, me ponía todo cusco. Entonces, todo ese tipo de cosas, no estar rígido, es importante también. Gestos inoportunos. Ahí está el famoso Mr. Bean y otro actor acá que hacen gestos inoportunos. Una de las peores cosas que podemos hacer es el no corresponder la frase con el pensamiento que estamos hablando. Si yo cuento algo triste, yo tengo que gesticular como que estoy triste. Si yo cuento algo serio, tengo que estar serio. Si yo cuento algo humorístico, aunque ciertamente el humor también se usa la seriedad, pero tengo que gesticular de acuerdo a lo que hablo. Pero miren, estos son como extraños. Entonces, hacer mucho gesto inoportuno es malo. Y las personas nos tienen que avisar, nos tienen que decir, si ustedes pueden, alguien de confianza, dígale, ¿qué gesto hice inoportuno en mi exposición, en mi presentación? ¿Qué miraste vos que realmente no gustó y que se vio raro? Entonces que la persona le diga, mira, hiciste este gesto, arrugaste mucho la cara, te reíste cuando no debías, una risa nerviosa, etc. También esto no ocurre solamente con los gestos, sino el estar mal vestido. ¿Qué es estar mal vestido? No es solamente, como dice la palabra, vestirse mal, sino el tener la corbata, por ejemplo, de un lado. Eso puede ser un distractor para las personas que, se fijen más en lo que estoy, cómo estoy vestido que en lo que estoy hablando. Por ejemplo, los que somos muy velludos, si llegamos con una camisa y nos desabotonamos esta parte del pecho, se nos ven los vellos del pecho. Entonces tenemos que ir bien vestidos, bien olorosos, incluso sin bañarnos, pues. Vaya, digamos, fíjense que yo no estoy ahí con ustedes, pero yo ando bien perfumado, bien arreglado en este momento. Entonces, tenemos que vestirnos de una forma que no distraigamos con nuestra vestimenta, sino que presten más atención a lo que estoy hablando. No tener el cuello sucio, no tener la camisa por fuera, el estar bien pulidito, los zapatos limpios. Todo eso ayuda también a no distraer con nuestra vestimenta, sino con las palabras. Y esto también depende, porque si es algo juvenil, podemos ir un poco semiformales, pero que también sea una vestimenta adecuada. En la elocución de las palabras existe algo que se llaman muletías, que son palabras que repetimos constantemente y que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque el repetir mucho una palabra es como ver 4 o 5 veces una misma película. Y si la película es aburrida, mucho peor. Entonces, hay muchas palabras que nosotros repetimos que tenemos que practicar para solo utilizarlos en ciertos momentos. Por ejemplo, ¿qué palabras repetimos? Precisamente, puchica, puchica, puchica. Verdaderamente, ciertamente, sencillamente, grandemente, maravillosamente, todo lo que termine en mente. Amigos míos, verdad, verdad, verdad usted, verdad, verdad. En vista de esto, repetir eso es una muletilla también. Como dice, por ejemplo, si nosotros vamos a exponer y leemos un libro, no estar diciendo como dice el libro, porque lo podemos decir una vez, pero si ahí vamos 5 veces y volvemos a repetir como dice el libro, como dice este libro, como dice este libro, eso aburre a la mente del oyente y a los oídos también. Entonces no está repitiendo tantas frases. Podemos pensar, podemos estar seguros, podemos creer con toda certeza, me entienden. Y aquí les voy a dar un consejo. Cuando ustedes estén exponiendo, hablando en público o hablando un discurso, no digan me entienden, digan me doy a entender. Esto me lo aconsejaron a mí, porque psicológicamente cuando ustedes dicen me entienden, le están diciendo a las personas, ustedes son los tontos que no entienden, porque yo se los estoy explicando claro. Pero cuando yo digo me comprenden, entonces tal vez es que yo no me di a entender. Entonces no usen, por ejemplo, me entienden, utilicen me doy a entender, me doy a entender con lo que estoy diciendo, para que las otras personas no crean que es que usted le está diciendo, vos sos el que no me entendés. Y bueno, aquí también la velocidad del discurso. Nosotros tenemos que aprender a hablar, así como leemos. En la literatura, ustedes saben que existen los puntos, las comas, las entonaciones, acentos, tildes, etc. Entonces, así como leemos, no vamos a poder leer en este momento por factor tiempo, pero así como leemos un libro que tiene que ir con comas, que coma hace pausa, un punto y final, un punto y seguido, un punto y coma,
así tenemos que hablar también. No tan rápido, de forma que parece que estamos hablando otro idioma, ni tan lento, de forma que pueda ser aburrido. Entonces tenemos que tener una adecuada velocidad y dicción del discurso. Yo he tenido ese problema, hablo muy rápido, hablo rápido, rápido. Entonces no se me entendía muchas veces lo que hablaba y parece que estaba un trabalenguas, diciendo trabalenguas, pero aprendí a modular la voz, a llevarla un poco dinámica, pero sin ser tan rápido ni tan lento. Los que tenemos voz fuerte o grave, entonces, si tenemos un micrófono, saberlo alejar oportunamente para que no se escuche tan pesado a la hora de que alguien esté hablando. Yo, por ejemplo, tengo una voz muy fuerte y cuando yo me ponía el micrófono cerca, se escuchaba boom, boom, boom. Entonces eso incomodaba. Aprendí a alejarme más el micrófono, a hablar si no tengo micrófono, que se me escuche, pero no de una forma que esté gritando, porque a veces cuando estoy en un auditorio, estoy con 50 personas y no tengo micrófono y tengo una voz fuerte, se me puede escuchar agradable. Pero cuando estoy con 3 personas y estoy gritando, a veces a mí me han callado. Solo estamos nosotros acá. ¿No les ha pasado a los que hablan fuerte que le dice, hey, pero es para nosotros la plática? Y estás hablando como que estuviera mucha gente. O también a los que tienen voz muy baja. Saberse poner el micrófono o saber hablar, saber darse a escuchar, porque hay uno, si ustedes van a una entrevista de trabajo y les hacen una pregunta y usted no tiene la forma de expresarlo a que se escuche de una forma adecuada, entonces le van a decir, ¿qué me dijo? ¿El qué? Repítalo. Entonces también los que tienen voz suave, saber modificar la voz. Esto es practicar, no tiene nada de ciencia. Practicar y practicar porque tal vez hemos sido mal entendidos en eso. Está el uso de las ilustraciones, que también existen dos, los objetos y las verbales. Los objetos, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un libro, yo puedo enseñar el libro. Si yo estoy hablando, por ejemplo, algo que yo pueda enseñar de las frutas, yo puedo llevar frutas. Esa es una ilustración con objeto y esa es parte de una exposición también, una disertación, un discurso. Y existen hay que tratar de no abusar de eso, por supuesto. Existen las verbales, que por ejemplo una de ellas es el humor. El humor que pocas veces se le da realce porque se ve como algo chabacano y no necesariamente. Miren aquí, dice, ahí está Jim Carrey. Y hay otro meme que dice ahí, los famosos memes. Antes y después. En solo 2 semanas, Julián ha perdido 2 semanas. O sea, que no bajó de peso. Claro, hay que ver qué tipo de humor se utiliza, porque ahora las personas también no todo tipo de humor les gusta, pero las anécdotas humorísticas para enriquecer la oratoria son muy buenas y no hay que dejarlas a un lado. Teniendo el cuidado de no abusar de eso, que el discurso no sea un monólogo humorístico. Yo hago monólogos humorísticos y es chiste tras chiste, pero no que el discurso se convierta en un monólogo humorístico, sino que enriquezca el discurso, mi chiste, mi anécdota de humor. No pasar el límite que no sea algo chabacán o algo trivial, sino para enriquecer mi discurso. Luego están las anécdotas personales, ya estamos terminando, las anécdotas personales que hay que tomarlas en cuenta. Yo he vivido cosas que a ustedes les pueden enriquecer, ustedes han vivido cosas que a otros pueden enriquecer. Hay que tener cuidado de no referirnos a nosotros como pronombre personal, es decir, no presumir, no ser pretenciosos. Yo aquí, yo allá, yo soy esto, yo soy lo otro, para que las personas no crean que le estamos presumiendo, sino que sea un método para poder enriquecer nuestro discurso. Y también otro peligro de las anécdotas es que sean muy íntimas. A veces contar cosas muy íntimas en público es peligroso porque eso causa un morbo. Y también que no ilustren nada ni enriquezcan nada a mi disertación. Simplemente que yo quise contar algo, como Ludovico Peluche, que cuenta un chiste y le dice a Federica, ¿y por qué contaste eso? No, no tiene que ver nada con el tema, pero ya ella lo tenía guardado. No, o sea, nosotros vamos a hablar cosas que sean relevantes al tema y que me aporten y que me enriquezcan. Ok, entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio muy bueno y vamos a dividirnos en grupos. Y la pregunta es, ¿nos vamos a dividir en grupos? ¿Cómo? Ya les voy a explicar. Quiero que le tomen un screenshot o una foto a esta diapositiva en la que dice aquí, según lo aprendido en el taller, y les voy a dar 1 minuto. ¿Qué consejo pondré en práctica y me gustó más para mejorar mi problema de timidez, hablar en público, actitud y el gesto, modulación de la voz rápido lenta y las muletillas?
lo que vimos en este momento. Entonces les voy a dar unos segundos para que les tomen screenshot o fotos a esta diapositiva y la discutamos. Le voy a pedir a la profesora Ada, si hay otra profesora también le voy a pedir el favor, si está nuestro querido director también, a Keila, a Fernanda y a Rodrigo, que ya saben la dinámica, que tomen la iniciativa en el grupo que ellos queden. Y a los demás, muchachos, como estábamos hablando de vencer el miedo, vencer la timidez, hoy vamos a poner en práctica eso. Vamos a poder tomar la iniciativa y discutir este tema. Ok, ahora sí quiero que habiliten sus micrófonos porque les voy a preguntar, ¿ya tomaron un screenshot? ¿Ya tomaron la foto para que vayamos a hacer el grupo? Sí. No sé si Sí. Ya la tomamos screenshot. Perfecto. Tal vez no sonó. Entonces vamos a hacer algo. Ahora sí, deshabiliten, por favor. Se escucha la música. Jóvenes, vamos a hacer algo. Vamos a hacer grupo iniciativa en los grupos que queden. Nos vamos a ver aquí en unos más o No menos se rían, por favor. 10 minutos, más o menos. Entonces vamos a hacer unos grupos y ahí yo les voy a decir cuándo para que podamos participar. Permítanme. Entonces les va a salir en su pantalla aceptar o ingresar, creo. Entonces ustedes me avisan, ya se los voy a mandar la invitación para que lo hagamos de esa forma. ¿Ok? Ya les digo. Perfecto. Entonces, en este momento les voy a mandar la invitación. Denle a aceptar ahí, por favor. Chicos, ya están aquí. Tienen que discutir lo que estaba en la diapositiva. ¿Cómo qué van a poner en práctica y cómo les ayuda el taller para el problema que han tenido? Timidez, hablar en público, voz alta, etcétera. Marvin, Dime. bueno, yo estoy prácticamente en dos grupos. Estoy aquí en este con la computadora y estoy en otro aquí con el celular. Sí.
Perfecto, Rodrigo, perfecto, gracias. Bueno, y pues mientras ahorita para explicarle a los hipotes qué es lo que tenemos que hacer exactamente. O sea, discutir la diapositiva, en qué les ha ayudado al taller y qué van a poner en práctica. Ah, dale, pues dale. Tienen que discutir esa parte, qué aprendieron del tema y cómo les va a ayudar para ponerlo en práctica. ¿No tiene grupo, Wilson? Hola, ¿cómo van por acá? No los escucho. ¿Qué aprendieron del taller y cómo van a poner en práctica lo aprendido? Muy buenas tardes, profe. Pues todo bien y de lo aprendido, pues es, creo que eso de que me trabo mucho y que repito y repito mucho algunas palabras. Ah, perfecto, excelente. ¿Alguien más? Bueno, pues yo en lo que tengo algún, se puede decir así, como problema es, pues en lo de las muletillas, porque hay veces puedo, ¿por qué? ¿Por qué? O también, y pues hay que ponerlo más en práctica eso. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? Yo aprendí a expresarme mejor y también con las muletillas repito muchas palabras. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo vencer la timidez? Muy bien. ¿Cómo vio lo de la timidez? Eh, en lo esencial, como usted lo dijo ahí, lo explicó, pedirle a Dios que nos ayude a superar ese problema y no ser tan duros con nosotros mismos. Así es, excelente. ¿Alguien más? Yo igual que la compañera, pues sería vencer también el timidez. Excelente, muy bien. ¿Y aprendió algo en el taller hoy? Sí, igual de las muletillas de no estar repitiendo cada rato a la hora de expresarse. Perfecto. ¿Alguien más? Para mí, a mí lo que aprendí en este taller fue la timidez, de que me aprendió a cambiar mi vida, para desenvolverme más. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, voy a ingresar a otro grupo, muchachos. Voy a salir de este porque voy a ir a otro. Sigan interactuando. Qué montón.
Profe. ¿Cómo van aquí? Marvin, ve. Chipotes, cállense. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien. Ya terminamos. Perfecto. Faltan todavía 4 minutos, no se preocupe. Ok. Ya regreso. No sé si alguien tiene algo que agregar, algo que preguntar o decir. Profe, creo que tendemos a veces a exceder lo que es con los ademanes. Y eso, por ejemplo, en lo que es en... Hola, ¿cómo van acá? Pues aquí vamos bien, estamos hablando de la timidez. Ah, perfecto. Nos identificamos. Fíjense que ustedes no me van a creer, pero yo era extremadamente tímido. Más bien ustedes son, yo creo, muchas veces más adelantados que yo. Yo era, pero, exageradamente tímido. Esto se supera, se puede trabajar, pero lógicamente hay que estar dispuesto, ¿verdad? Hay que vencer el miedo, hay que, como les dije, no hacer caso a todas las críticas, creer en nosotros mismos, que es muy importante. Entonces, eso. Y bueno, ya que estamos aquí, falta un minuto, alguien que me diga qué ha aprendido en el taller. Bueno, en mi opinión, me parece muy interesante y me va a ayudar en mucho. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya casi estamos terminando. Va a quedar ahí un minuto y tanto, fracción de segundos para que se salgan. Entonces nos vemos en un ratito en la sala. Está divertido esto, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí. sí se- Ay, sí, disculpe, es que me salí. Bueno, miren, a veces, muchachos, la seguridad nos da el leer, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a una exposición y usted se preparó con anticipación, hizo su resumen, buscó las palabras en el diccionario que usted no le entendía, usted va seguro, ¿verdad? Entonces, la seguridad nos la da la preparación. Un ejemplo, si yo me voy sin preparar mis clases y digo, ay, ¿qué les voy a dar a estos niños? Cualquiera me puede sorprender por no haberme preparado, ¿verdad? Eso de improvisar es malo en la oratoria, porque no sabemos qué vamos a decir
como decía bien el expositor, empezamos con una cosa y terminamos hablando de otra. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Ahí está el secreto, ¿verdad? En prepararnos bien, y eso nos da mucha seguridad, ¿verdad? Excelente, excelente aporte. Gracias, profesora Karen. Mucho gusto. Gracias. Bueno, ya todos estamos aquí en la sala nuevamente, ¿verdad? Y discutimos un poquito acerca del taller y la idea era que nos expresáramos. Y bueno, yo de mi parte, solamente hablarles un poquito de algo para ir terminando. Logran ver ahí las diapositivas, ¿verdad? Solo para hablarles de algo bien interesante que hicimos antes de este taller. Logran verla todos ahí, que fue una pequeña encuesta que llenamos en el formulario, en el cual yo les preguntaba qué deseas mejorar respecto a la oratoria. En la timidez, el 35% me puso que quiere mejorar la timidez, el 60% me puso el miedo de hablar en público, el 16% los gestos, el 22% la actitud, la entonación de palabras rápidas 19%, la entonación de palabras lentas el 9%, la voz muy suave el 11% y la voz muy fuerte el 11%. O sea que se distribuyó mayormente en el miedo de hablar en público y la timidez, que hoy lo vimos un poco para que podamos aprender acerca de la oratoria y que este conocimiento ustedes lo puedan practicar. Importante, como les hacía énfasis mucho, en practicar. Estuvo muy interesante esta encuesta y nos ayudó mucho a saber cuál es uno de los mayores problemas o situaciones que vivimos. Antes de terminar, después vamos a pasar un tiempo de preguntas si las hay. Quiero ofrecerles un proyecto que tenemos con un grupo de profesores, de docentes, que se llama Tutorías y Más, en la cual brindamos tutorías de varios temas como la ingeniería, matemática, física elemental, asesorías de tesis, teología, administración de empresas, mercadotecnia, cómo escribir y publicar libros también, de la parte de psicología, francés y turismo. Se llama Tutorías y Más. Se pueden comunicar conmigo y también con los números que aparecen por allí. Me pueden buscar en las redes sociales, como se los ponía al inicio, en Facebook, Instagram. Y de hecho, esta presentación la pueden buscar en YouTube también, en mi canal. También ofrecerles, ya que estamos en el ámbito académico, una empresa que es Decoelis, Decoraciones Elizabeth, que es una empresa que renta o alquila mesas, manteles, sobremanteles, sillas, para cualquier evento que en este momento no se puede, lógicamente, por la pandemia, pero cuando en algún momento regresemos a la presencialidad, se puedan comunicar conmigo también para ofrecerles a buen precio cuando realicen sus eventos en actos cívicos, cenas, almuerzos, desayunos, etcétera. Y para lo que les gusta, pues está hablando de humor, también tengo una página que se llama Están Chisteando, que es de humor para los jóvenes, y la pueden buscar en Facebook. Entonces, esa parte quería comentárselas. No sé si hay preguntas y respuestas, los dejo con Rodrigo, no sé si está por aquí Rodrigo, si hay algo en el chat que responder o si alguien quiere participar. Sí, aquí estoy, Marvin. Ahorita estoy pendiente en el chat a ver si alguno de los alumnos, ya sea de cualquier curso, tiene algún tipo de preguntas, sugerencia, algún tipo de comentario. Tienen toda la libertad de hacerlo. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? No necesariamente puede ser pregunta, puede ser aporte, como, bueno, yo sé que ya se desahogaron y discutieron un poco en los grupos, pero de hecho la profesora les decía algo bien interesante, ¿no? Entonces, pueden aportar también, pueden aportar según cómo ustedes ven las cosas y cómo pueden desarrollarse en esta parte de la oratoria. A mí me costó muchísimo, pero miren hasta dónde Dios me ha permitido estar. Si ustedes los domingos, y voy a hacerle publicidad, no crean que trabajo allí, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo y tengo que confesarlo. Pero yo salgo los domingos en HCH en un programa que es de la iglesia. Entonces se pasan las predicas ahí y yo lo presento. Muchas veces predico también. Entonces ahí lo van a ver y no fue fácil llegar hasta ahí, no ha sido fácil el camino, pero practicando y tomando en cuenta todos estos consejos que yo hablé hoy, se puede mejorar. Yo no sé si tienen alguna duda, pregunta. Si alguno de ustedes, si algún día quiere estar en radio, en televisión, pueden hacer preguntas también. Y si les puedo ayudar, pues para eso estamos.
Rodrigo, hay una pregunta. Sí, ahorita los estoy leyendo. Por ejemplo, Lilian del CIC dice, bueno, me gustó mucho, me identifico en tema de tener timidez y miedo al hablar en público. También me gustó de Darlene Varela, me gustó el taller, me ayudará mucho. Aquí miro el de Alison Raxa. ¿Cómo podemos hacer cuando pone a una persona a hablar en público sin preparación y a esa persona le da pena? Ok. Bueno, miren, creo que lo comentaba también la profesora Karen. Me gustó mucho esa parte. Sí, Uno no como puede algo hablar de lo que improviso. no sabe. ¿Se acuerda que lo mencionaba? Uno tiene que hablar de lo que sabe. Ahora, cuando usted me dice, me ponen a hablar en público algo que yo no sé, repito, si por ejemplo la profesora, el profesor le está impartiendo un tema a usted y a veces lo pone a participar, probablemente porque estábamos distraídos o estábamos platicando al momento de escucharle, porque no creo, y estoy seguro de hecho, que alguien lo ponga a usted a exponer de algo que no sabe. Tiene que haber visto el tema, tiene que haberlo preparado o si está en clase ahí, preguntarle qué opina. Como que yo le pregunte en este momento qué opina del taller. Entonces es algo que ya vimos. Nadie puede hablar de algo que no conoce, que no haya estudiado o por no estar prestando atención que pueda opinar. Entonces ahí tiene mucho que ver el hecho de estar atentos cuando estamos en clase, por ejemplo, de estar atentos si nos dejan una exposición, de estudiar el tema y de estar atentos y estudiar, leer. Si, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. A mí me ponen, usted va a hablar de administración del tiempo. Entonces, yo no solo quedarme con la fuente que me dieron mis profesores, sino ir a leer otras fuentes. Ahora está el internet. Antes, para poder leer, teníamos que ir a la biblioteca. Los que son de mi generación, de 30 para arriba, teníamos que ir a la biblioteca y buscar libros y buscar hasta que encontrábamos algo relevante. Ahora usted en Google, con estos aparatos inteligentes, le da un clic y le pone ahí administración del tiempo y le salen 1000 artículos. Entonces, enriquecer leyendo, como les decía la profesora, muy interesante. Y aportar algo que me dé valor agregado a lo que estoy hablando. Pero nadie puede hablar de lo que no sabe. Eso es tanto falta de respeto para las personas que nos están escuchando, como también una imprudencia nuestra hablar cosas que no tenemos fundamento. Bueno, prosigo, Marley. Creo que alguien levantó la mano, Rodrigo. ¿Alguien iba a opinar? Creo que Ada levantó la mano. Sí, Marvin. Lastimosamente, cuando estaba finalizando la compañera Karen, voy a entrar en la sesión y ella hablaba sobre la preparación, que es fundamental. Y eso es una de las situaciones que tenemos mucha deficiencia. Mucha deficiencia, porque cuando somos estudiantes solo nos remitimos a una fuente que puede ser internet ahora, como usted estaba mencionando, ya que los que somos de décadas anteriores estamos más acostumbrados a los libros. Es una maravillosa experiencia relacionarse con los libros. Ahora pues la tecnología ha dispuesto otras situaciones, que está bien, ¿no? Una recomendación para los estudiantes que están, no lo digo como docente, sino como una persona que pasó por un cierto proceso lleno de quizás muchas turuncas, como decimos popularmente, y tuvo que aprender con los chichotes, ¿no? De la vida. Y una cosa, algo fundamental es acceder a varias fuentes, no solo una. ¿Qué hacemos cuando somos estudiantes? Solamente vamos a esa página de Google y eso es lo que voy a repetir con un pedacito de papel. Y eso no nos está reportando nada en el proceso, en las habilidades, en las competencias de expresión oral. Tenemos que utilizar varias fuentes. Y cuando ya tenemos varias fuentes, las seleccionamos, las clasificamos y organizamos nuestro discurso, que puede ser una pequeña presentación de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y no digamos de más tiempo. Entonces hay que saber organizar en tiempo y en forma, es decir, en contenido, qué es lo que vamos a decirle a las personas, cuál es mi intención. No solamente, yo decía en el grupo, pensar en lo que yo te voy a leer en el pedazo de papel, sino pensar en el prójimo, en lo que aquellas personas que estaban sentadas frente a mí se van a llevar de ese salón o de ese lugar donde estaba la conferencia.
Entonces, eso es un buen punto también a considerar. Gracias, Marta. Perfecto, eso de la fuente es lo que estábamos hablando también. Muy bien, Ada, muy bien, así tiene que ser. Prosigo, Marvin. Sí. Por ejemplo, de Faustino Pineda, me gustó mucho el taller, entretenido. También de Anet, hola, muchas gracias por el taller, fue de muchísima ayuda. Varios mensajes de agradecimiento. Gracias, gracias. Para eso estamos. De hecho, no sé si lograron ver al principio mi contacto. Si no, se los puedo poner acá para que tengan mi contacto. Pueden buscar en las redes sociales y mi número de teléfono también que aparecía por allí. Si no, se los pongo en el chat por cualquier cosa, ¿verdad? También dice Litsi, muy interesante, me ayudaría para ir cambiando ciertos problemas que tengo como la timidez. Pregunta José Orellana, ¿cómo puedo hacer para hablar rápido, digamos en una exposición, y uno se enreda, por lo que entiendo en la pregunta? ¿Cómo puedo hacer para hablar rápido o para dejar de hablar tan rápido? Sí, pregunta José Orellana, ¿cómo puedo hacer para hablar rápido, digamos, en una exposición y uno se enreda? Bueno, entendería que habla muy rápido y cómo puede hacer para administrar bien la voz. Miren, generalmente cuando uno habla rápido es porque está nervioso o porque así es nuestra forma de expresarnos. Pero le repito, así como cuando usted, que es importante lo que estamos hablando con Ada, con la profesora Karen también, cuando usted lee un libro, tiene comas, puntos, acentos y no lo puede leer de corrido. Es como que yo les dijera, por ejemplo, la timidez, sensación de inseguridad o vergüenza de uno mismo ante situaciones sociales y que le impide a una persona relacionarse con los demás. O sea, no le estoy transmitiendo realmente como debe de ser el concepto. Ahora, si yo les digo, la timidez es la sensación de inseguridad o vergüenza de uno mismo, hago pausa, un segundo, ante situaciones sociales, pausa, y que le impide a una persona, pausa, relacionarse con los demás. Por eso les dije, no podemos practicarlo por factor tiempo. Pero así como cuando usted lee un libro y va poniendo las comas pausado y lo va leyendo de una forma de interpretarlo, así tiene que exponer también, entendiendo que la otra persona no puede interpretarle lo rápido que está hablando. Entonces, tratar de llevar un ritmo en la exposición, en la oratoria, en el discurso es muy importante. Y eso solo se va a lograr practicando. Practicando. Cuando sus profesores lo ponen a exponer, no solamente es porque quieren verlo sufrir. A veces uno cree eso. Yo eso creía al principio, que me ponían a exponer porque querían verme sufrir. No. Es para que practiquemos y nos aprendamos a desenvolver delante de un público. Incluso cuando usted esté en una entrevista de trabajo, si alguien le pregunta ¿cuántos años tiene? 45. O sea, no puede ser así. Tengo tantos años. O sea, tiene que practicar esa parte. Pero es dosificando la voz, no metiéndole tanto ritmo, porque también lo que causa es desesperación por querer terminar, que ya estoy exponiendo y ya no quiero que me siga viendo todo el público, entonces quiero terminar rápido y por eso hablo rápido. No, tranquilo, sereno, estudie y hable lo que usted sabe y dosifique esa parte del lenguaje para que no sea ni muy rápido ni tampoco excesivamente lento. Como les decía, hay personas que para decirnos algo se están 5 minutos en lo que nos pudieron decir algo en 30 segundos. O sea, hay que practicar ese tipo de técnicas. Bueno, prosigo, Mar. Dice Darlene Varela, me hubiese gustado discutir más el tema de moderar la voz, no gritar o hablar más fuerte. Sí, lo que pasa es que aquí, como te digo, mira, depende de cuánto público tengas, si tienes micrófono o no tienes micrófono. Si tienes micrófono, lo ideal es que si tienes voz muy fuerte no te pegues tanto el micrófono. Es una técnica también que los cantantes, por ejemplo, o los presentadores de programas lo utilizan. Alejarse un poco el micrófono porque por si yo hablo fuerte y tengo el micrófono pegado, se escucha un ruido en el audífono. Entonces, alejártelo un poco de modo que tu voz llegue al micrófono, pero llegue suave a las personas o de una forma equilibrada a las personas que te están escuchando. Si, por ejemplo, tú hablas muy suave, tienes que aprender a subir un poquito el tono de voz. Por ahí creo que hay una pregunta, ¿cómo hago si hablo muy suave? Que tiene que ver con esta pregunta también.
subir un poquito el tono de voz, hazlo, aprende y pégate más el micrófono para que se te escuche. Si no tienes micrófono, habla fuerte y estás en un público grande, pues no se te va a escuchar mal. De hecho, ya lo tenemos incorporado muchos de nosotros, porque yo así soy. Ahora, si estás en un grupo pequeño, te estás hablando con una persona, imagínate, estás en un restaurante con 2 amigos, 2 compañeros, y yo te empiezo a hablar así. Ajá, ¿cómo estás? Sí, fíjate que mañana. Entonces me está escuchando todo el restaurante y eso es incómodo. Entonces hay que saber modificar esa voz. Y créanme, a mí me lo han dicho. ¿Por qué gritas si solo estamos hablando aquí nosotros? Y yo no me doy cuenta, muchas veces es inconsciente que estoy hablando muy fuerte porque yo hablo fuerte. Entonces tengo que aprender a dosificar. Y que nos ayuden otras personas, muchachos, es muy importante. Sobre todo a personas que nos quieren para practicar. Bueno, dice Samantha Andino, coincido con Darling. Algunas veces por la pena hablamos muy fuerte o a veces muy bajo. Estaba conforme con la respuesta que acaba de con la pregunta, perdón, que acaba de responder. Sí, ahí le contesto, Rodrigo, discúlpame. Mueran a la aceptación de todo, les repito. Y el consejo que les di en el taller, no se burlen de su compañero cuando esté enfrente. Morir a la aceptación de todos nos va a evitar el que estemos pensando qué está pensando aquel, me está haciendo ojito. Si por ejemplo ustedes ven que alguien les está haciendo muecas, que lo vimos en el taller, los gestos raros, volteen su mirada para otro lado y fíjenla en alguien que esté concentrado en lo que usted está hablando. Después vuelven a voltear a personas que están interesadas en el tema. Pues si alguien está haciendo muecas, riéndose, platicando y burlándose de usted, entonces voltea a ver para otro lado. Y no, los que estamos sentados, ayudemos a la persona que está enfrente. Porque ¿qué pasa? Pasa de frente, entonces desde ahí ya uno pasa con miedo a lo que va a decir, porque cualquier cosa piensa uno que yo hable, se van a burlar. Entonces aportémosle un valor agregado a nuestro compañero, ayudándole más bien a que pueda desarrollar esa parte y así nos ayudamos todos. Prosigo, Marco. Dice Alison Raxa, me gustaría saber cómo puedo mejorar con la interpretación de varias voces. Debido a que quisiera estudiar doblaje de voces, ¿qué consejo me puede dar? Úpala, pero ahí sí es un tema bastante grande. Mira, ahí es cuestión, me imagino que humorística. En ese sentido, hay técnicas para agudizar la voz, por ejemplo, como Chabelo. Hay técnicas para hacer la voz más grave. Por ejemplo, hay gente que imita a Salvador Narrala y dice, yo te hice, o cosas así, irla practicando, pero no te puedo decir ahorita en este momento, hazlo así, así, así. Hay varios cursos en YouTube, de hecho, de personas que imitan. Entonces, métete a cursos de YouTube, apréndele las técnicas que te digan cómo dosificar la voz. Yo me acuerdo que me metí a una de Chabelo, ya no la puedo hacer, antes la practicaba más, y aprendí un tiempito a hacerlo. Entonces, métete a cursos de YouTube. Ahora YouTube tiene mucha facilidad en eso, y si tu lado va por el humor, pues qué bueno que lo puedas desarrollar aprendiendo estas técnicas de otros que ya lo han hecho. Prosigo, man. Dice, conforme al taller, dice Stephanie que le ayudará a perder el miedo de estar hablando con otras personas, a hacer presentaciones con mis compañeros. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Lilian del CIP. ¿Qué puedo hacer si al hablar mi voz es muy suave? Creo que ella fue la que leyó, Rodrigo, que ya le había contestado. Que bueno, tienes que elevarla un poco, tienes que elevarla, porque también el hablar suave a veces es por miedo. A veces es por miedo, o a veces es que es natural en ti. Pero si hablas muy suave, tienes que aprender a hablar un poco más fuerte. ¿Y eso cómo se aprende? Simplemente elevando la voz un poco y practicando. Cuando hables con alguien, dile, ¿me escuchas lo que estoy hablando? Es que aquí hay una situación. A muchos nos da miedo practicar porque nos da miedo que nos critiquen, pero si es una persona que te quiere, puede ser tu maestra también. Profe, mire que yo hago esto, ¿cómo se me escucha? Hablo bien, digo buenas las palabras, hablo bien la boca, se me escucha la dicción que estoy mencionando en las palabras, estoy hablando muy fuerte o muy suave. Entonces, háblenlo con gente que les ayude. Yo de una clase, no lo iba a mencionar porque no es el contexto, de teología que se llama homilética, que es la forma de hablar el sermón. Y dentro de eso hay un ejercicio que yo les pongo a los estudiantes, a pastores,
que se llama el juicio crítico del predicador. Entonces, ellos tienen que entregarle a una persona de confianza, a su esposa, a un feligrés, a un amigo, ese juicio crítico del predicador, en donde dice ahí, por ponerles un ejemplo, entre otras cosas, voz muy suave, voz muy rápida, pronunció bien esta palabra, se detuvo mucho, redundó mucho, etcétera, y que cuando termine el discurso, la persona que lo quiere le va a decir, mira, hiciste bien esto, pero en esto tenés que practicarlo mejor, hablaste muy rápido. Entonces, hagan eso, hagan ese ejercicio. Usted que habla muy suave, eleve la voz un poco y pregúntele a la otra persona si se le escucha bien. Y así practicando es como va a ir dosificando la voz. Yo conozco personas que hablan suave y no necesariamente se les escucha mal, sobre todo cuando están con micrófono, pero tiene que ver también en el auditorio que estoy, con quién estoy, y también si realmente tiene fuerte el sonido del lugar donde estoy, porque si no tengo micrófono y estoy en una exposición normal y hablo muy suave, la gente no me va a escuchar, los de atrás no me van a escuchar. Entonces necesito modular la voz y eso elevándola un poco y practicando. Bueno, prosigo. En este caso, pregunta Ned lo contrario. ¿Qué puedo hacer si mi voz es demasiado fuerte? Bueno, ahí tenemos el mismo problema. Es que va lo mismo. O sea, no crean que esto tiene una respuesta de ciencia. Ustedes tienen que, no, meterse a un curso, no. Lo que tienen que hacer es practicar y dosificar la voz. Dosificarla. Aprender a aumentarla si habla muy suave o bajar un poco si hablan muy fuerte. El problema también viene de una subcultura. Por ejemplo, en mi casa hemos sido muy gritones. Entonces, cuando uno escucha algo así, habla fuerte también y uno cree que las otras personas hablan igual y no necesariamente. Por ejemplo, aquí en la casa para poder escuchar el televisor tenemos que subirle bastante y eso también al oído le provoca que cuando uno habla crea que tiene que sacar el mismo volumen de palabras así de fuerte como la está escuchando. Entonces la cuestión es entender que yo tengo que estar al nivel de otros con la voz para no poder interrumpir y que no se obstruya el mensaje que estoy transmitiendo al oído, porque eso afecta mucho. Entonces ya les dije la práctica de los micrófonos y todo eso, y si no, dosificarlo. Y vuelvo a lo mismo, sigan practicando y que alguien les diga si están hablando o no. Si a ti te dicen mucho, no grites porque estamos solo los dos, es porque tienes ese problema. Entonces trata de bajar un poco la voz y no gritar tanto. No gritar tanto. Yo a veces cuando hablo mucho, a veces me duele la garganta y es porque yo hablo muy fuerte, entonces trato de bajarla. Bueno, prosigo. Dice Madeline Rivera, a mí me da mucho miedo estar en público. Siento que me van a juzgar los demás que no tengo buena postura. Sí, eso es normal, pero te repito, no puedes pensar que todo el mundo te va a juzgar porque tú eres importante y tú tienes algo valioso que decir también. Si tú crees que todo el mundo te va a juzgar, es porque piensas que tú no eres alguien valioso que puede decir algo interesante. Yo se los comentaba hace poco que me metí en los grupos. Ustedes más bien tienen mucho más valor que yo. Veo a Rodrigo, veo a Keila, veo a Fernanda, gente que del instituto con la que yo he estado. Me hicieron una presentación del libro muy linda el año pasado y realmente yo me sorprendo, 15, 16 años y con una soltura que yo no la tenía. Entonces eso se vence. Eso es un miedo que todos lo tenemos, pero muere a la aceptación de todo. Repito, no pienses que no eres valioso. Primero apréndete a aceptar a ti misma. Yo soy valiosa, yo tengo cosas importantes que decir, yo realmente soy una persona inteligente. Tal vez te dijeron que no eras inteligente, eso te frustró, no lo sé. Tal vez te dijeron que no tienes algo importante que decir, no lo sé, pero tú eres inteligente. Bueno, todos, me refiero a todos, valiosos y tienen algo importante que aportar. Si ustedes se fijaron en la encuesta, yo puse ahí timidez y hablar en público porque a veces lo relacionamos. Yo conozco personas que son súper extrovertidas, no son tímidas, pero en público no pueden hablar porque ese es otro ejercicio. Entonces, tiene que ver con la validez que le des a tu vida. Si sabes que eres importante, que tienes cosas interesantes que decir y morir, repito mucho, morir a la aceptación de todos. No podemos creer o pretender que todos nos acepten en el sentido de lo que estamos hablando como somos, pues. No a todos les va a gustar y no a todos les va a parecer bien. A algunos les gusta un tipo de oradores, a otros no. Yo incluso no le gusto a algunos, a otros sí, etc. Entonces, eso no puede
dejarme vencer ni el miedo ni la crítica. Bueno, aquí como miro que su número de teléfono, Marvin, lo voy a dictar por si alguien tiene lápiz y papel para que lo pueda escribir. Sí, yo lo apunté ahí, pero apuntáselo, está bien. O dictáselo. Lo que no apunté en las redes sociales, pero así como están, no sé si logran ver mi nombre acá, Marvin Yar Carías, así estoy en las redes sociales también. Y en YouTube pueden buscar se suscriben a la página y pueden buscar varios talleres, de hecho. Y este también, aprovecho, no sé si está, creo que está por aquí también todavía, no la logro ver. Hay un taller que yo imparto con mi novia que se llama Superación Personal. Y ese queda muy justo con la oratoria, porque este es la forma de cómo expresarnos, pero aquel es la forma de cómo vestirnos en situaciones informales, formales, cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando estamos en un evento, y cómo superarnos y vernos incluso más atractivos ante el sexo opuesto, que eso es muy interesante, yo sé que les interesa, en la forma de la vestimenta, las actitudes y formas de hacernos más atractivos administrando bien nuestras actividades en el tiempo. Entonces, si algún momento Ada considera todavía queda noviembre y diciembre, si nos podemos poner de acuerdo. Y si a ustedes les gustaría y les interesaría este taller, pueden escribirlo aquí en el chat. Nos ponemos de acuerdo y otra vez de forma gratuita se los impartimos. No hay ningún problema. Bueno, entonces el teléfono de Marvin es el 9970. Pero yo creo que 9975. No. 9947 es, Rodrigo. 9947. 5598. 5598, bueno. Sí. Creo que no estaba Ada ahorita con lo que dije. No sé si está ahí Ada, creo que sí me escucha. Ada. Sí, que se me fue un rato la señal. Ok, que le decía a los muchachos que aprovecho para decirles que hay un taller que yo imparto con mi novia que se llama Superación Personal, que es la oratoria, forma de expresarnos, pero aquel tiene que ver con la forma de vestirnos, incluso para eventos informales, entrevistas de trabajo, para hacernos más atractivos ante el sexo opuesto, para poder ser atractivos incluso en nuestra vida, para administrar las actividades en el tiempo, y que quedaría de maravilla unido con y que todavía quedan 2 meses en el año, que lo podemos planificar si así gustan los demás, ¿verdad? Y usted también, o el director, sobre todo. Bueno, prosigo, Mark. Dice Lilian del Cid, ¿qué puedo hacer si me han dicho que al hablar no parece interesante y aburre? Ok. Bueno, mira, tienes que enriquecerlo leyendo cosas interesantes acerca del tema, leyendo libros acerca de humor, es bueno también el humor, la poesía, la parte científica, lo hablamos en el taller, enriquece lo que estás hablando con aportes de otros autores, como lo decía la profesora Ada, y también con tus experiencias. Bueno, es todo lo que hablamos en el taller, experiencias personales, lo puedes enriquecer con el humor, lo puedes enriquecer con ilustraciones, incluso si estás hablando, no se me viene un tema, pero por ejemplo, si estás hablando de las frutas, como les dije yo, puedes llevarte unas frutas y llevarte algunas bananas, uvas, regalarlas a tus compañeros. Así haces más dinámica tu participación de oratoria. O sea, hay que ser creativos y hay que ver con qué cuento a mi alrededor. El ejemplo, pues, si yo tengo para Data Show o proyector multimedia, si tengo una computadora, si tengo un video que enriquezca mi participación, todo eso nos ayuda a poder hacerlo más interesante. De hecho, si ustedes se fijaron, para no hablar tanto en el taller, yo qué hice, los dividí en grupos, que es una función que muchos no saben que está en Zoom, que yo la aprendí también. Eso me ayudó a enriquecer el taller. Entonces, busca formas creativas de enriquecer el taller, tanto hablando como con herramientas que te permitan hacerlo más atractivo. Bueno, aquí pregunta Ale, ¿cómo puedo relajarme a la hora de exponer? Siempre me pongo nerviosa y no puedo exponer bien. Aquí es con práctica, estimada, porque te cuento que aún los que ya tenemos cierta experiencia y los profesores, las profesoras no me dejarán mentir, siempre hay un nervio, siempre hay un miedo, siempre tenemos retos, pero tú tienes que saber
que cada reto es una oportunidad para vencerlo y que es algo que te está ayudando a practicar. ¿Qué sucede? Muchas veces no tenemos la costumbre de hablar en público. Entonces, algo que no tenemos una costumbre, hacerlo por primera vez, nos intimida. Practiquen, háblenle a grupos de amigos, háblenle a grupos de más de 10 personas, intégrense a participaciones de foros, de discusión. Por ejemplo, yo felicito a Rodrigo, la vez pasada tuvieron una disertación en un webinar acerca de la violencia de género, habían más de 30 personas creo allí, y él habló y otros hablaron. Entonces eso te va a ayudar a practicar y a perder el miedo de hablar en público cuando te vayas acostumbrando. No hay otra forma, porque si tú crees que de buenas a primeras, la primera vez se te va a quitar el miedo, no es así. O la segunda o la tercera. Eso es con la práctica, abriendo tu círculo, hablándole a más personas. Y por eso, repito, por eso los profesores nos ponen a exponer para que perdamos ese miedo. A mí incluso las veces, bueno, les comentaré que muchas veces hasta lloraba yo, se los confieso, porque no podía hablar en público. Una vez hasta se rieron de mí, yo me sentí muy ridiculizado porque era extremadamente tímido, pero comprendí más adelante que eso me ayudó a fortalecerme y a saber de que miren hasta dónde Dios pues ha permitido que esté. Entonces practica con más de 2, 3 personas. Ahora, si tú te cierras solo a platicar con 2 personas, 3 personas, porque son tus amigos, porque son los únicos que te... Entonces ahí no vas a poder practicar. Abre tu círculo, abre tus amistades, háblale a mucha gente y poco a poco irás perdiendo el miedo. Bueno, prosigo. Dice Anet, también me encantaría saber cómo puedo hacer con el hecho de gestos. Siento que cuando expongo me quedo paralizada y olvido todo. Ok, natural. Hay que manejar el escenario. Cuando uno está exponiendo, uno tiene que moverse con moderación, pero no tan rápido, como les decía, y tampoco estar parado, solo parado. A veces nos quedamos en una posición, nos vamos, por ejemplo, a la parte de la pared y ahí nos quedamos, como decimos popularmente, sembrados. No, hay que moverse tranquilo, de acuerdo a lo que estoy hablando, de un lado para otro. De hecho, eso agrada, si es una forma moderada, al público, porque dice, wow, cómo se desenvuelve, cómo camina, cómo maneja, con seguridad, con porte, sabiendo que lo que estoy hablando es importante y que lo que estoy haciendo, a pesar de que no me gusta, porque al principio se los confieso, y como dijo ella, no lo van a disfrutar porque tienen miedo, pero que no se note, pues, de que estoy nervioso. En los gestos en la cara, eso tiene que ver con la actitud y pararse firme también, no estar todo cusco. Yo me ponía todo cusco, pararse firme, prepararse, prepárense. A veces ustedes creen que los actores cuando salen, valga la redundancia, actuando, todo les gusta, ¿no? Hay cosas que no les gusta, pero lo hacen porque tienen que cumplir. Así somos nosotros también. En cuanto a la cuestión de gestos de la cara, que se note que estás relajado, prepárate, tranquila, horas antes, días antes, aparte de practicar, mírate los gestos en la cara en el espejo, mírate cómo reaccionas, si está contando algo alegre, no te pongas toda rígida, si está contando algo serio, no te pongas, porque entonces no se entiende lo que estamos transmitiendo con las palabras y los gestos. Entonces todo tiene que ir acorde para que podamos darnos a entender. Bueno, prosigo. Dije, por ejemplo, Samantha, que en el caso de ella, dice, ustedes se quedan helados y yo al revés, o al contrario, hablo mucho, dice Samantha Andino. Bueno, pero eso es bueno porque si hablas mucho, lo único que tienes que hacer es ser concisa, como lo hablamos en el taller también del contenido. Cierra tu idea, porque el hablar mucho a veces y no llegar a una conclusión, entonces no estamos transmitiendo nada. Si hablas mucho tienes esa ventaja, pero también tienes que concretar la idea, ser concisa en lo que estás hablando y cerrar tu punto. Porque si estamos hablando y hablando, pues no damos a entender el concepto, entonces también no es positivo. Entonces, está bueno, a favor tienes eso que hablas mucho, pero concreta tu idea. Bueno, Eileen dice sobre lo que había dicho antes, Eileen Cárcamo, a veces es bueno platicarle a alguien de lo que vas a exponer porque estás interactuando con el mismo tiempo. Sí, claro. O sea, está practicando. Lo que les decía, pregúntenle a personas cómo lo ven.
¿Cómo lo escuchan? Yo últimamente, se los confieso, yo le pregunto a mi novia, para todos los talleres, para todas mis conferencias, para todo, ¿cómo lo escucha? ¿Cómo lo ve? Y la vez pasada ella me enriqueció y me dijo, mire, si usted está, porque yo también tengo ese problema, que alguien que lo dijo ahí, Rodrigo, miren cómo es de contradictoria mi vida. Antes no hablaba nada, ahora hablo mucho. Mi mamá me dice, antes no hablaba nada, ahora hablas por los codos, me dice mi mamá. El hecho es que ella me dice, póngale imágenes a esto, puede aburrir si solo tiene una imagen, aquí mejor concreten esto, haga lo siguiente. O sea, les estoy hablando algo que yo hago, por eso es que les recomiendo. No estoy hablando algo que solo es teoría, yo lo practico y no tienen una idea cómo enriquece eso. Entonces, muy bueno el punto. Sí, hablar con otro al mismo tiempo, estás interactuando, pero repito, háblalo a más personas, a más de 10, a más de 15, a más de 20, para que se te quite el miedo de hablar con tanta gente. Hablar con mucha gente es lo mismo que cuando hablas con uno, solo que como no estamos acostumbrados, no lo podemos ver así. Bueno, prosigo, Marvin. Dice Alison Raxa, estoy en clases de teatro, pero no me siento con la fuerza necesaria para tratar de hablar con mis compañeros de teatro. Y eso me afecta mucho porque nos toca convivir juntos. Por supuesto, esa es parte de la timidez, lo que les hablaba al principio. Esto te va a afectar. De hecho, si vieron el objetivo del taller, era aprender la oratoria para desarrollarnos de forma integral en la sociedad. Uno a uno, en público, en entrevista, exponiendo con la familia, etcétera. Esto nos va a ayudar en el ámbito profesional también. Imagínense ustedes que yo sea gerente, hay muchos que son así, y me toque llevar a mis empleados un discurso de felicitación. ¿Cómo llego? ¿Enojado? ¿Regañando? ¿Con miedo? O le voy a decir al que me contrató de la empresa, no, es que fíjese que me da miedo hablar en público. No, tengo que vencer ese miedo y tengo que aprender a hablar con los demás. Socializa, somos seres sociables. Abre tu corazón, no tengas miedo. No tengas miedo. No te estoy diciendo cuenta toda tu vida de un solo, no. Pero tranquila, ve hablando, interactuando, una forma de abordar a la persona. Hola, ¿cómo estás? Y contando historias. No sé cuántos de ustedes se saben historias. Las historias enriquecen mucho el hablar con una persona. Quiero contarte una historia de mi vida, humorística, de algo que escuché. Las historias son muy interesantes y a las personas les gusta escuchar historias. Bueno, aquí también, Marvin, leo que algunas personas están interesadas en el próximo taller que le comentaba a la profe Ada. Bueno, perfecto, eso me gusta. Ya la estoy comprometiendo, Ada, pero para mí es un privilegio, Ada, y sí me interesaría ese taller de superación personal. Si ustedes tienen el tiempo, pues encantado. Y ya los muchachos, pues si quieren, solo es de ponernos de acuerdo, pídanselo a sus profesores y con gusto se los impartimos. Es un muy buen taller, que por cierto, ese sí tiene videos y son muy buenos también, muy, muy buenos. Sí. Sí, ¿Ani? creo que ya con esa, Marvin. Ok, sí, ya son las 6 de la tarde. Bueno, los dejo, no sé qué sigue en el programa, Rodrigo, para que continuemos. Ya le. Solo, no sé si Dani iba a participar, no tengas pena, no sé, sería la última, pero no sé si ibas a decir algo, porque te veo que levantaste la mano para que terminemos. O se te apretó ahí el botón. Si no, continuamos, Rodrigo. Sí, según el programa dice, ahorita terminamos con el segmento de preguntas y respuestas y ahorita ya con las palabras de finalización por parte del director Juan Carlos. No está el profesor Juan Carlos, tal vez algún compañero docente que lo pueda hacer. Sí, está por bien. favor. Ay. Bien, Marvin, entonces le agradezco y le agradecemos mucho su valiosa participación, que fue muy productiva y práctica sobre todo. A veces uno asiste a conferencias que son muy teóricas y, como dijo usted, a veces aburre tanta verborrea, como dicen por ahí. Y espero que los jóvenes que estuvieron presentes en la ponencia aprovechen todas las sugerencias que aquí se dieron y no se preocupen tanto por
por los porcentajes, sino por el proceso de aprendizaje. A veces uno se centra más en un número, pero el número ahí se queda en la historia, en las páginas de la historia a veces pues ya ni se recuerda en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, también a los muchachos que le colaboraron, quienes siempre están dispuestos a hacerlo, y debo recalcar que ellos ya no son, bueno, en la clase de castellano ya no son mis alumnos, fueron, pero siempre ellos están presentes y saben que todas estas actividades las reportan beneficios por los momentos y cuando ya sean adultos y profesionales, y ojalá algún día se toguen como másters o doctores. Y dice que ese es su sueño y así lo van a conseguir. Y bueno, por mi parte también, y por los compañeros que asistieron, a quienes también les agradezco, también reportarles que fue muy valiosa su participación, y no me queda más que de nuevo agradecerle y que pase muy buenas noches, y aquellas personas que están interesadas en los diferentes talleres que usted ha mencionado, pues si yo puedo colaborarle como enlace, estoy dispuesta. Gracias, Marvin. Al contrario, muchas gracias a todos. Aquí veo que varios dicen quiero el otro taller. Pues ahí nos ponemos de acuerdo. Si todos tienen el tiempo y podemos hacerlo otro taller, nos ponemos de acuerdo. Por mí no hay ningún problema. Para mí es un privilegio. Déjenme decirles que para mí es algo halagador, porque me hubiera encantado que a la edad de ustedes alguien también me enseñara estas cosas. Y es importante porque ustedes son ya el presente, no el futuro, el presente de nuestro país. Son los futuros, y así lo esperamos, presidentes, los futuros expositores, gerentes, los futuros empresarios. Así que todo esto nos va a ayudar para nuestro enriquecimiento profesional, y para mí ha sido un honor ser parte de ello. Dios les bendiga, buenas tardes, nos esperamos la próxima. Espero que hayan apuntado mi contacto, ahí nos miramos y hasta pronto. Saludos. Y a los que me ayudaron con el taller, se me quedan un ratito más, por favor. Rodrigo, Keila, Ada y Fernanda. Saludos a todos. Dios les bendiga.